Bueno, y para platicar más sobre esta reforma me acompañan, y se los agradezco mucho, Mauricio López, presidente del PRI en el Distrito Federal, y Raúl Flores, líder del PRD aquí en la capital. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Raúl, ¿cómo estás? Pascal. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, Pascal. Bueno, comencemos por la coyuntura. Aprueba el Senado esta reforma, se va como minuta a la Cámara de Diputados y ahí dicen, pues no hay tiempo o no nos gusta, pero finalmente no transita en este último periodo ordinario de sesiones de la legislatura. ¿Cómo lo ven ustedes? Mauricio, comienzo contigo. Primero señalar que estamos convencidos de que es necesaria una reforma política en la ciudad, una reforma que responda a la necesidad de un gobierno más cercano y más eficiente para la gente, no una reforma que incremente el gasto burocrático en la ciudad, una reforma que ponga a la Ciudad de México a la altura de las grandes urbes del siglo XXI, que tenga derechos como una entidad de la República, una Constitución, y que siga siendo asiento de los poderes federales. En ese sentido hemos trabajado desde hace 15 años y debatido durante 15 años este tema. Si me lo dices un poco más, desde la reforma de 97, en la que se determinó elegir a las autoridades ejecutivas locales. Sin embargo, hay una discusión que todavía no termina por resolverse, o dos diría yo. Municipios o alcaldías acotadas, con atribuciones que tengan para hacer mejor el gobierno local, pero no con una serie de elementos que tienen los municipios en el 115 constitucional. Y segundo, la forma de integrar el constituyente. Al parecer estos dos temas fueron los que han atorado durante un año el debate y que finalmente la resolución que sacó el Senado no generó el suficiente consenso posible en la Cámara de Diputados. Por ello es muy responsable la posición de los legisladores de analizarla en comisiones. La minuta no fenece como las iniciativas, hay que dejarlo claro. La minuta trasciende legislaturas. Entonces, tenemos tiempo para garantizar y para presionar de que se pueda resolver y tengamos un constituyente en el 2016 y una constitución en el 17, porque con la reelección aprobada y con los esquemas de cacicazgos locales en las delegaciones, lo mejor sería tener gobiernos más colegiados y con peso y contrapesos de los ciudadanos, Pascal. Gracias, Mauricio. Raúl, ¿periodo extraordinario o se debe ir esto hasta septiembre o más allá? Mira, yo creo que debería haber un periodo extraordinario. Hay un acuerdo político de alto nivel al que se ha apelado muy frecuentemente. ¿Cuál es este acuerdo del que todo el mundo habla? Surge, si tú lo quieres ver así, de algo que se llamó Pacto por México. Pacto por México. Y que después, simplemente en la prelación nos fuimos hasta el compromiso 93, si mal no recuerdo. Después esto se privilegia la agenda de Enrique Peña Nieto, la parte fiscal, la parte de la reforma energética, y el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, tiene un activismo sobre el tema, ¿no? Creo que los actores del pacto finalmente no estaba entre sus prioridades, pero el jefe de gobierno toma el tema, la fracción parlamentaria del PRD toma el tema, se apela a una posibilidad de cambio político en la Ciudad de México, y de ahí surge esta posibilidad de un acuerdo de alto nivel. En esa reminiscencia, ¿no? Pero que ya se aterriza en pactos y más bien en acuerdos formales para avanzar en la democratización de la Ciudad de México. Tampoco se ha negociado nada impublicable, o sea, se está negociando la posibilidad de autonomía. Entonces, si esto fuera real, si se honra la palabra, tendría que darse un periodo extraordinario. Estoy viendo estas declaraciones de Anaya, de Beltrones. Bueno, perdón, la comunicación entre cámaras debería ser más fluida. También es muy preocupante, ahora nos enteramos que el Estado mexicano trae sus problemas en ese sentido. O sea, ahora resulta que las cámaras, los ejecutivos, en fin, ¿no se hablan? O sea, pareciera que no hay una concordancia, y de ahí podríamos explicar un montón de problemas de este país. Ahora, hay una visión de que esta reforma sirve mucho más a la clase política que a los ciudadanos. Hay una queja respecto de la creación de las posiciones de concejales en las antes delegaciones, ahora creo que son demarcaciones territoriales. ¿Qué visión tienen ustedes al respecto? ¿En qué beneficia al ciudadano de a pie del Distrito Federal esta reforma? Las alcaldías, que serían la figura que sustituiría a las delegaciones, contarían con un órgano colegiado que permitiría que los ciudadanos fueran parte
del proceso de diseño y aprobación, implementación de las políticas públicas. ¿Los ciudadanos o más políticos? Ya hay candidaturas independientes. Sí. Y yo creo que a más local el gobierno, mejor posibilidad de que participen actores ciudadanos. La idea fundamental es que existan pesos y contrapesos para la rendición de cuentas y el control político, que no hay en las delegaciones como sí lo hay en los municipios. Son las únicas figuras unipersonales de gobierno de demarcación territorial que hay en el país, Pascal. En todo el país existen los cabildos, los ayuntamientos, mecanismos que permiten el debate, la discusión, el seguimiento, la operación de las políticas públicas. En ese sentido, yo creo que sí deberíamos de revisar el costo burocrático de la ciudad en su conjunto, para garantizar que fueran mejores gobiernos. Se han creado subdelegaciones en aquellas delegaciones grandes. O sea, ¿cuántas tiene Iztapalapa? ¿Cuántas tiene Álvaro Obregón o Gustavo Madero? Por eso en el PRI hemos propuesto que se revise el número de las delegaciones. Con el PRD y el PAN hemos coincidido en algún número tentativo que tendría que trasladarse al constituyente. Dividir en 3 Iztapalapa, en 2 Gustavo Madero, en 2 Álvaro Obregón, y que se creara la alcaldía del centro histórico por su propia naturaleza arquitectónica y de gasto que requiere para garantizar la preservación de este patrimonio de todos los mexicanos. Entonces, una reforma política que no aumente el costo burocrático, una reforma política que haga gobiernos más cercanos a la gente y de mayor participación ciudadana, sí. Ese es el planteamiento que existe en la reforma y que tendrá que regularlo el constituyente, para que no sean más espacios para los políticos y menos para los ciudadanos. Eso es lo que defiende el PRI. Raúl, ¿en qué le sirve al ciudadano esta reforma? Mira, le sirve en muchos ámbitos. Y yo, nada más apelando, creo que el titular de hoy del Excelsior es el mejor que he visto en mucho tiempo. O sea, bienvenida la Ciudad de México, chao, el DF. El DF fue una entidad del Ejecutivo, fue una monstruosidad que creó Álvaro Obregón, saltándose cualquier norma constitucional. Creo que ahí podemos ver uno de los quiebres de la forma vertical que viene de gobernar. Desde el 22 pero había municipios, perdóname, pero antes del 28 hubo municipios y Álvaro Obregón se sirvió con la cuchara grande y hizo su Lebensraum aquí, ¿no? Su espacio vital de la Ciudad de México. Cargamos con ese tema autoritario y efectivamente uno lo puede ver en los debates de Zarco, el nigromante, cómo se ha defendido la Ciudad de México, en fin, pero hoy efectivamente, sí. Hoy ¿a qué estamos apostando? A una relación más sana con el Ejecutivo Federal, con los poderes de la Unión, con los diferentes niveles de gobierno, que le van a hacer bien a este país y a esta ciudad. Menciono lo del Excelsior porque hay otro periódico que inmediatamente pone que es caro. O sea, perdón, no es caro. Estás invirtiendo en el proceso democrático y por supuesto que una ciudad mejor ordenada, con mejores posibilidades de decidir su vida interna, va a ser una ciudad que funcione mejor. Te lo digo también, he sido jefe delegacional, por cierto, no coincide en que uno tiene que ser cacique, yo ahí sí creo que Cacicón de Coyoacán, cacicón de Coyoacán. No, para nada, yo llegas a los que están ahorita. No, en ese sentido, no acepto. Ahí Sabater tiene un gran libro que se llama El panfleto contra el todo, ¿no? Y esas generalizaciones tampoco caben porque digo. Ahora, dígame una cosa, lo escuché en el debate, muchos senadores no capitalinos quejándose de la posición de privilegio que tiene y que se refuerza del DF y que se refuerza en la reforma política. ¿Es el DF o la Ciudad de México, como ahora se va a llamar, una entidad privilegiada aún más por esta reforma? Capital viene de cabeza. Ciudad de México ha sido el centro neurálgico histórico del país. Ha gozado de condiciones históricas, geográficas, culturales, que ha tenido el desarrollo de nuestra nación. El Distrito Federal es, sin duda,
el asiento de muchos de los referentes nacionales en múltiples disciplinas y temas. Yo creo que no deberían de vernos algunos senadores de los estados con ese recelo, pero sí tienen que participar en una discusión porque es la capital de todos los mexicanos. Con mejor argumentación se puede establecer mecanismos mediante los cuales la federación pueda discutir cómo quiere su capital y qué mecanismos puede proponer para la relación que decía Raúl entre los poderes federales y el Distrito Federal. Pero no hemos gozado de muchas ventajas sustantivas en los últimos 20 años. Por ejemplo, Pascal, estamos a 40 años que se realizaron los últimos constituyentes del país. 1975, Quintana Roo y Baja California Sur eran territorios que se erigieron en estados. Pedro Joaquín Codwell fue el presidente del Congreso Constituyente de Quintana Roo. Hubo 7 diputados y 12, no muchos. Pero no existía la realidad de que hubiera órganos de gobierno, como la Asamblea, como el Tribunal, como la Jefatura de Gobierno, y que tuviéramos que ir a redactar una Constitución. Por eso me pareció interesante el híbrido ese que salió de constituyente. No lo comparto plenamente, pero si fuera la llave que abriera la posibilidad de la reforma, vamos con esa llave. Yo creo que sería mejor un constituyente plenamente electo todo, pero si esa es la posibilidad que lo permite, adelante. Si es necesario que tengamos mecanismos donde la federación pueda opinar, senadores y diputados en el proceso, adelante, pero tenemos que avanzar en lograr esta reforma y en eso sí hay un gran consenso, por lo menos del PRD y del PRI, no sé qué tanto del PAN, ahí sí yo ya no sé. ¿Pero de qué parte del PAN? Raúl, privilegiado el Distrito Federal, privilegiada la Ciudad de México. Yo te diría, es muy interesante, es un pensamiento que yo te diría que es hasta vulgar. Es este pensamiento que en los años 80 generó este tema de haz patria, mata un chilango, donde hay una serie de mitos que de verdad, yo ayer escuchaba al senador Romero Hicks y me hacía yo en los años 70 esta concepción de la ciudad como el que devora los recursos. La ciudad aporta casi el 20% del Producto Interno Bruto. Ninguna entidad de la República con el 4% del territorio nacional. La Ciudad de México genera casi el 65% de sus ingresos son propios. No recuerdo qué estado sea el senador Romero Hicks, pero por decirte, de Guanajuato, no conozco el dato, pero sí conozco, por ejemplo, el dato de Zacatecas, en donde Zacatecas solo genera el 8% de sus recursos propios y de lo demás son participaciones federales. Guerrero, peor y peor. O sea, son entidades que son profundamente ineficientes en su posibilidad de vida independiente, ¿no? Y me parece, Teo, una gran vulgaridad. El metro, por ejemplo, es que ese metro, ¿quién lo paga? ¿Lo pagamos todos? No, lo pagamos todos los del Distrito Federal. Ese subsidio no tiene ninguna participación federal. Se paga con los dineros de todos los que vivimos aquí. Con deuda se realiza. Aunque lo hagan mal ustedes como el metro en la línea 12, pero digamos, sí intentaron hacer algo. Yo no hice el metro, pero bueno, no es verdad este panorama de la ciudad sanguijuela, eso no es cierto. A ver, tenemos el tiempo ya limitado, claro. es un tema que da para mucho, pero no quisiera que dejáramos esta mesa sin preguntarles. A lo mejor es anecdótico, pero esta es una gran ciudad del mundo que no tiene un gentilicio y ahora que le quitan lo del Distrito Federal y lo de Defeño, ¿cómo nos vamos a llamar los que aquí habitamos? Capitalinos. Capitalinos. Y siempre seremos chilangos. Y siempre chilangos. A veces a algunos les gusta y a otros no. ¿A ti no te gusta? No, sí, yo me defino chilango. Soy de una generación en la que ese epíteto agresivo lo asumimos como positivo, ¿no? Con Café Tacuba y con muchas expresiones culturales. Y reivindicamos a nuestra ciudad, la vivimos, la gozamos, la padecemos, la sufrimos y la queremos nueva. La queremos para todos. Pero para mí el chilango no es agresión, aunque algunos hasta me manden luego escritos de que no es correcto. Capitalinos no sonaría mal, sería ciudad capital, la Ciudad de México, la muy noble y leal Ciudad de México, la gran Tenochtitlán, seguirá siendo. Muchas gracias, Mauricio. Pascal. Raúl, muchas gracias. Gracias a ambos por venir. Bueno, parte del debate, yo creo que muy civilizado que se da acá entre los políticos de la capital. Y por cierto, la Real Academia de la Lengua dice que nos deberíamos llamar mexiqueños. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.